Ya, nuevamente, 7:30. Eh, Vamos con el argumento a contrario en la jurisprudencia constitucional por Francisco Javier Esquiaga Ganuzas, ¿sí? Perteneciente a la Universidad del País Vasco. Bien. El argumento a contrario lo van a encontrar en todas las resoluciones, o en casi todas las resoluciones judiciales en los procesos penales. ¿Sí? Vamos a ver qué concluye este autor. Alchurrón y Burini decían que era irracional, ¿sí? No era un fundamento lógico. Pero vamos a ver qué dice este autor. La noción de argumento contrario. Un concepto. El argumento contrario es uno de los argumentos de la interpretación jurídica que podríamos denominar clásicos, en el sentido de que su uso se remota a varios siglos. En principio, no hay grandes diferencias entre los autores a la hora de definirlo. La fórmula más elaborada es seguramente la de Tarelo, para quien es un argumento por el que, dado un enunciado normativo que predica una calificación normativa de un término perteneciente a un enunciado destinado a un sujeto o una clase de sujetos, se debe evitar extender el significado de aquel término de tal modo que comprenda sujetos o clases de sujetos no estricta y literalmente incluidos en el término calificado por el primer enunciativo normativo. Perdón, no, muchacho, ¿cómo es este muchachito? Tarelo. Así no se definen las cosas. Entendés vos solo. Sin embargo, aunque quizás con redacción más simple, todos los autores coinciden en señalar que el argumento contrario se basa en la presunción de que si el legislador ha regulado expresamente una hipótesis, el argumento contrario se basa en la presunción de que si el legislador ha regulado expresamente una hipótesis, entonces esa regulación se refiere a esa hipótesis y solo a ella. ¿Sí? A partir de ahí, no obstante, se aprecian algunas diferencias en la forma de entender el argumento. Así hay autores que consideran que el argumento contrario consiste en que cuando la ley prevé y da una regulación a una hipótesis, se debe entender que ha pretendido regular en forma diferente la hipótesis contraria. Se debe entender que ha pretendido regular en forma diferente la hipótesis contraria. No necesariamente. Pero lo más frecuente y a nuestro juicio lo más acertado, y lo que resulta además, como veremos, confirmado con el análisis empírico de la jurisprudencia constitucional española, es considerar que por medio del argumento a contrario lo que se rechaza es cualquier otra hipótesis. Distinta a la expresamente contemplada por el legislador, y no solo la hipótesis contraria. En concreto, se opina que la regulación no se extiende a las demás especies del mismo género no mencionadas en el texto. Aquellos autores que sostienen la primera de las dos posturas expuestas adoptan un concepto restringido de argumento a contrario y de las condiciones de su uso. Así, por ejemplo, entiende que para que pueda ponerse en práctica una argumentación al contrario, es preciso que la hipótesis regulada por el legislador esté formulada en forma negativa. Este es seguramente el punto más vulnerable de esta manera de entender el argumento, ya que no solo excluye su aplicación a las hipótesis redactadas por el legislador en forma de listas, sino que, como vamos a ver enseguida, no se ve confirmada por la práctica judicial, al menos en la jurisdicción constitucional española, que es de las que nos vamos a ocupar, que denomina argumento contrario o
operaciones mucho más amplias que las contempladas por los autores que mantienen la postura que analizamos. Características. Es difícil establecer un conjunto de características del argumento contrario que le sean propias, ya que en última instancia estas características van a depender del concepto que manejamos. No obstante, pasaremos revista a algunos caracteres que normalmente se predican del argumento. Unos los criticaremos, otros los intentaremos justificar. En definitiva, será el estudio de las STC el que confirmará o no nuestras afirmaciones. Debe ser el Supremo Tribunal Constitucional. A. El argumento contrario es considerado un instrumento de interpretación lingüística o literal, en dos sentidos. Primero, en cuanto que en la actividad interpretativa llevada a cabo por medio de este argumento no se sale fuera del texto a interpretar, se trabaja exclusivamente a un nivel lingüístico. Y segundo, en cuanto que supone un respeto o veneración de la letra, que hace tomar a esta como única guía para la interpretación. B. El argumento contrario sirve para motivar o proponer la denominada interpretación restrictiva. Es consecuencia de lo dicho hace un momento. Interpretación literal, restrictiva y argumento contrario se encuentran estrechamente relacionados. Consecuencia. Interpretación literal, restrictiva y argumento contrario se encuentran estrechamente relacionados. Esto último es un instrumento de la interpretación literal, que tendrá como resultado la interpretación restrictiva del texto entendido como producto. En definitiva, la interpretación restrictiva es aquella que limita los significados posibles de un texto de tal modo que no todos los sugeridos por la letra del documento o por los datos extratextuales son adoptados. Es claro para ese fin, el argumento contrario es una herramienta de gran utilidad. C. El argumento contrario impone condición para su utilización el silencio de la ley. Esta afirmación puede resultar paradójica, puesto que acabamos de señalar que el argumento que analizamos está al servicio de la interpretación lingüística. No obstante, como ya apuntábamos al comienzo, para que pueda emplearse la argumentación al contrario es preciso distinguir, aunque más teórica que prácticamente, dos hipótesis distintas: la expresamente regulada por el legislador y otra segunda. Hay que suponer que cercana a la primera, no mencionada por el legislador, pero que prima facie pudiera considerarse incluida dentro de la previsión legal. Por medio del argumento contrario se entiende que el legislador no ha querido extender esa regulación a la hipótesis no expresamente recogida en el texto. Es en ese sentido en el que se afirma que la puesta en práctica del argumento contrario exige el silencio de la ley. D. El argumento contrario se basa en la presunta voluntad del legislador. El argumento psicológico, por ejemplo, pretende descubrir la voluntad del autor del texto por medio de distintas fuentes extratextuales, mientras que el argumento que ahora analizamos solamente pretende deducir la voluntad del legislador a partir de sus palabras. La fuerza persuasiva la obtiene precisamente del hecho de ser fiel a la voluntad del autor del documento, a partir de lo redactado por el legislador por una especie concreta. Se deduce que su voluntad ha sido excluir de esa regulación otra serie de supuestos del mismo género que prima facie también hubieran podido considerarse allí incluidos. No es posible ahora entrar a analizar el carácter lógico o no del argumento a contrario. Quiero ver a quién cita. Bueno, no importa. Pero, ¿ven? No es posible ahora entrar a analizar el carácter lógico o no del argumento a contrario. ¿Sí?
Sin embargo, por lo dicho hasta ahora y por los datos extraídos de la jurisprudencia constitucional que veremos a continuación, parece difícil otorgarle ese carácter lógico. Las conclusiones a las que conduce el uso de este argumento no pueden ser consideradas ciertas más que con muchos esfuerzos. Recordemos que siempre que se hace intervenir el argumento nos encontramos ante un silencio del legislador, silencio que puede ser sustituido tanto por medio del argumento contrario como por medio del argumento analógico. El hecho de optar por uno u otro se justifica exclusivamente en base a una presunción: respetar la voluntad del legislador, voluntad que en ningún caso ha sido expresada, ya que el texto a interpretar guarda silencio acerca de la hipótesis que plantea la duda interpretativa. Esto es importantísimo. Voluntad que en ningún caso ha sido expresada, ya que el texto a interpretar guarda silencio acerca de la hipótesis. El que no se manifiesta no dice nada. O sea, en circunstancias, al igual, una vez que se ha optado por utilizar esa forma argumentativa, la aplicación del argumento responde a un esquema lógico de cualquier tipo o no carece de interés, puesto que la elección inicial es la que realmente provoca la intervención del argumento, queda sin justificar o se justifica exclusivamente por medio de valoraciones. Hacemos un cortecito.